Los neandertales, primos lejanos nuestros, aparecieron sobre la Tierra hace unos 400.000 años y durante mucho tiempo los hemos visto como unos parientes rudos y poco inteligentes. Su imagen es la del típico hombre de las cavernas. Más cerca de los monos que de los humanos. Un poco brutos y estúpidos. Pero los nuevos descubrimientos nos cuentan una historia completamente distinta. Eran inteligentes. Los neandertales lograron crear una tecnología que les fue muy útil. Afectuosos y capaces de pensamiento abstracto. Es imposible que esto no tuviera ningún significado. Sabían lo que querían transmitir. Entonces, ¿cómo eran los neandertales? ¿De verdad diferían tanto de nosotros? Quizá no seamos tan únicos como pensamos. ¿Cómo eran realmente los neandertales? Los hermanos Adri y Alphonse Kennis son famosos por recrear desde hace décadas figuras a tamaño natural de humanos prehistóricos, valiéndose de pruebas forenses y arqueológicas. En la actualidad están trabajando en dos figuras, un padre y una hija neandertales, para el Museo Canadiense de la Naturaleza. Empezamos con los huesos, claro. Uno a uno recrean todos los huesos con una impresora 3D. Su tamaño y forma se basan en los datos proporcionados por los fósiles neandertales encontrados en las excavaciones. Montamos todo el esqueleto. Intentamos que nuestro enfoque sea lo más científico posible. Partimos de esa base. Según la arqueología, los neandertales eran fornidos, pero más bajos que la mayoría de los humanos modernos, con un cráneo grande y unas cejas prominentes. Una vez tienen el esqueleto, comienzan con la siguiente capa, la musculatura. Taladramos unos agujeros en el cráneo y colocamos unos tacos de madera de diferentes longitudes. Su longitud dependerá del grosor del tejido en esa zona del cráneo en particular. Alrededor de la nariz, por ejemplo, la piel es más fina, pero en las mejillas hay mucho tejido graso, por lo tanto su grosor es mayor. Ahora añadimos los músculos y después la piel. Si colocara a todos los neandertales que he hecho, veríamos que tienen rasgos parecidos. La diferencia entre ellos y el Homo sapiens resulta evidente. Mientras Adri termina los músculos de la cara del padre, Alphonse le lleva cierta ventaja con la niña. Y aquí tenemos la última parte por añadir. Es una niña orgullosa. Posará junto a su padre. Conoce el mundo en el que vive y se siente segura. Nuestros lazos genealógicos con los neandertales datan de un ancestro común que vivió hace unos 600.000 años, seguramente en Oriente Medio o África. Después, los que se convertirían en neandertales se separaron del linaje principal y se extendieron por Europa y Asia. Una vasta zona que en la última glaciación contaba con bosques y praderas, tundras y paisajes congelados. Durante más de 400.000 años fueron la especie humana principal en Europa y recorrieron el continente en pequeños grupos nómadas. Pero ¿cómo eran esos grupos? Se han encontrado pistas realmente sorprendentes muy cerca de la playa de Roselle, en el norte de Francia.
Estamos presenciando un pequeño milagro arqueológico. Este lugar es único. En la década de 1960 se encontraron herramientas, huesos de animales y residuos de hogueras enterrados en una duna que se formó mucho antes de que los humanos llegaran a Europa occidental. Así que todos aquellos restos debían de pertenecer a los neandertales. Hace unos 80.000 años, aquí solo había neandertales. Pero no fue hasta el año 2012 cuando el arqueólogo Dominique Liquet y su equipo realizaron el hallazgo más extraordinario de todos. Huellas de neandertales. Esta es muy buena. Encontramos una, luego dos, luego tres. Atónitos nos preguntábamos si no estaríamos soñando. Ahí está, un pie neandertal. Nivel tras nivel, las huellas impresas en el barro quedaron luego cubiertas por la arena de la playa. El resultado es un tesoro repleto de datos sobre la vida de los neandertales que, según parece, acudían a este lugar para pasar los duros meses de invierno. El equipo también descubrió unas huellas más pequeñas, una zona donde jugaban los niños mientras sus padres se afanaban en sus quehaceres. Fue un momento muy emocionante. Casi podíamos oírles reír y gritar. Los expertos siempre habían pensado que en el sistema de clanes neandertal, algunas cuadrillas abandonaban periódicamente al grupo principal para salir a cazar o para fabricar herramientas de piedra. Pero las huellas nos dicen que este clan se mantuvo unido. Todo el clan acudía a este lugar. Luego, los cazadores se marchaban en busca de comida. Los artesanos también, para recoger material. Pero hemos descubierto que el grupo entero se estableció aquí. Hasta el día de hoy, el equipo sigue encontrando nuevas huellas. Y una cucharadita para papá. Todas se preservan con mucho cuidado para su estudio posterior. Quizá encontremos algo. ¿Tú qué crees? Hasta este hallazgo, solo se habían encontrado 9 huellas de neandertales, pero el número de huellas descubiertas en Rosell hasta la fecha supera las 1500. El equipo cree que los grupos que venían aquí estaban formados por unos 12 individuos de diferentes edades. Es una prueba directa del tamaño y la composición de un clan neandertal. En este caso, tenemos a un niño muy pequeño. Esta huella quedó deformada por una mayor que quizá fuera de su madre. Y aquí tenemos esta otra, de un niño mayor. Logramos reconstruir escenas de su vida cotidiana. Tenemos una idea de cómo serían sus relaciones sociales y afectivas. Así que todo esto los aleja de esa noción de los neandertales como seres tontos que iban por ahí con un garrote al hombro. Creo que esa imagen está más que superada. Poco a poco, los nuevos hallazgos están creando una nueva idea de quiénes eran los neandertales, incluso de cómo era su dieta. En principio, imaginábamos a los neandertales como cazadores de grandes piezas. Y hay mucho de verdad en eso, porque eran superdepredadores. Pero los humanos, antiguos o modernos, no pueden vivir solo de la caza. El estudio de sus dientes ha revelado que consumían una gran variedad de semillas y frutos secos, cereales y verduras. Pero cuando comían carne, ¿cuál era exactamente su menú?
La doctora April Nowell ha dirigido un estudio forense sobre la sangre encontrada en antiguas herramientas neandertales. Cuando estudia sus herramientas, no parecen porosas, pero presentan muchas fisuras y grietas pequeñas. Además, si pensamos en cómo se usaban, cómo cortaban, había que frotar el filo contra la carne, tenían que presionar y la sangre acababa infiltrándose por las fisuras. Sus resultados hasta el momento revelan un menú muy variado que incluía conejos, caballos, patos, camellos y rinocerontes. Su dieta variaba dependiendo del lugar en el que estuvieran y de la época del año. Esta subtribu, los homininos, eran mucho más sofisticados, pero no solo en su desarrollo cognitivo, sino también tecnológico y social. Aunque los neandertales parecen adaptarse a la caza disponible, siempre se ha subestimado su habilidad como cazadores. Las pruebas arqueológicas sugieren que su arma preferida era la lanza. La más antigua encontrada hasta la fecha data de hace unos 400.000 años. Pero su diseño se calificó de rudimentario. Solo se podían lanzar a corta distancia. Para la arqueóloga Annemieke Milks, esto no tiene mucho sentido. Eso requeriría incapacitar antes al animal de alguna manera y desde luego vivirían situaciones muy peligrosas con bastante frecuencia. Pero se preguntó, ¿y si algunos neandertales se hubieran especializado en arrojar las lanzas desde una distancia mayor? Con esa idea en mente, el equipo recreó una lanza del mismo tamaño, hecha con la madera de abetos negros como la encontrada en los yacimientos y usando las mismas herramientas de piedra. Su objetivo, poner a prueba su teoría. Teníamos que probar las lanzas de manera sistemática. Un atleta puede lanzar la jabalina olímpica a una distancia de 100 metros. Pero ¿hasta dónde podría arrojar esta réplica de una lanza neandertal? El número 1 en lanzamiento de jabalina del Reino Unido, Harry Hughes, ha venido para descubrirlo. Bueno, ¿qué te parece? Cuando la coges, se nota que está bien equilibrada. No es más pesada por un lado que por otro. Se parece bastante a las jabalinas de ahora. Siento mucha curiosidad por ver cómo funciona. Yo también. Los historiadores creen que los neandertales solo podían usar estas lanzas a una distancia no superior a 5 metros. Vale, ponte aquí. Venga. Así que primero Harry intentará alcanzar el objetivo desde 10 metros. ¡Sí! Impresionante. Fácil. Estupendo, sin problemas. Lanzamiento tras lanzamiento, la lanza funciona a la perfección. Directo al corazón. Ahora desde más lejos. Venga. Estos son 15 metros. Vale. Se nota, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Sí. Fantástico. Impresionante. Incluso desde 15 metros no parece haber problema. ¿Probamos con 20? Vamos a intentarlo. Casi. Casi. Desde 20 metros Harry no consigue dar en el blanco. Creo que es el diseño. Sí, puede. Sí. Casi. Pero al rato, con un poco de práctica, Sí. Estupendo. Fantástico.
Esto demuestra que un lanzador experimentado no tiene mayor problema y que estas armas pueden lanzarse desde grandes distancias. No son especialmente pesadas, al contrario, van bien, ¿verdad? Sí, es un arma fácil de manejar. No se desvía y alcanza el blanco con gran potencia. Sí. Creo que incluso se podría arrojar desde más distancia aún. Si practicaras el lanzamiento todos los días durante años y te centraras en el blanco, creo que sí, que sería posible. Sí, esto tiene mucho más sentido y demuestra que su método de caza era bastante más adaptable de lo que se creía. No son armas que solo se puedan usar en distancias cortas. También funcionan bien desde más lejos cuando las arroja un lanzador experimentado. Los neandertales eran bastante listos y capaces de crear una tecnología que les resultara útil. La habilidad para planificar el futuro es un rasgo que demuestra una capacidad cognitiva avanzada y compleja. En su estudio de los Países Bajos, Adri y Alfons Kennis siguen inmersos en la reconstrucción del padre y la hija neandertales para el Museo Canadiense de la Naturaleza, pero se han topado con un problema. Debería estar así. A ver, ponte así. Con las manos así. No puedo separar más las piernas. Aunque para sus esculturas siempre se basan en fósiles auténticos, en este caso no ha sido posible encontrar huesos de la mano de una niña neandertal de 7 años. Así que han pasado al plan B. Las manos de los neandertales son más o menos como las nuestras, así que utilizaremos las manos de una niña humana. Las manos de los neandertales y las de los humanos modernos son prácticamente idénticas. Las mayores diferencias están en los ligamentos y los músculos. Las manos de los neandertales evolucionaron para adecuarse a su vida de cazadores. Eran increíblemente fuertes. Si hoy un humano moderno le echara un pulso de pulgares a una niña neandertal, la cría saldría victoriosa. ¿Está frío? No, no está frío. Más bien viscoso. Hacemos un molde de silicona de las manos en la posición que buscamos. Tengo aletas. Sí, bájalas. Así, muy bien. Y luego hacemos otro molde con resina. Espera, no puedo tocarme el dedo gordo. Esta es una postura que vemos mucho en fotografías etnográficas y es muy común entre los niños. Sí. Sí. Es un buen molde para las manos, ¿sí? Esperemos que encajen bien con el cuerpo de la niña neandertal. Sabemos que los neandertales vivían en pequeños grupos nómadas. Para cobijarse, construían refugios o utilizaban las entradas de cuevas o salientes rocosos, pero estos lugares eran mucho más que simples refugios donde guarecerse de la lluvia. Uno de los emplazamientos en los que los neandertales estuvieron más tiempo se encuentra en la Côte de Chambrelade. Aquí hemos encontrado diferentes asentamientos a lo largo del tiempo. El arqueólogo Matthew Pope ha descubierto que los neandertales usaron este lugar como base durante más de 200.000 años. Estos humanos de gran capacidad cognitiva llegaron a este lugar y vieron que había un gran sistema de acantilados que les podían proporcionar refugio. Pero además, esta zona les ofrecía agua dulce y muy buenas oportunidades para la caza. Es en este paraje donde se aprecia un cambio revolucionario en la vida de estos humanos. Hasta hace poco en todo el mundo no se conocía ni un solo vestigio de un alojamiento humano que datara de hace medio millón de años. Encontramos una gran cantidad de artilugios y herramientas esparcidos por el suelo. Pero no sabemos dónde dormía esta gente, dónde comían, dónde trataban a sus enfermos o dónde dormían los niños. Pero entonces sucedió algo increíble. Comenzamos a encontrar restos de animales, presas que llevaban hasta la cueva.
Y aquí es donde se los comían. Aquí es donde compartían la comida y es donde fabricaban sus utensilios. De modo que asistimos a un gran cambio, de alimentarse al aire libre a la creación de hogares. Y esto es auténticamente revolucionario. Para los neandertales, el hogar tenía connotaciones especiales. Es mucho más que un refugio. Es donde se sentían a salvo, un concepto fundamental para los humanos. Y los neandertales lo creaban de la misma manera que otros homininos, incluyendo nuestra especie. Y en estos lugares que los neandertales llamaban hogar, ¿cómo cuidaban unos de otros? La doctora Penny Speakins tiene la respuesta. Ha dedicado toda su carrera a estudiar la evolución de las relaciones sociales de los antiguos humanos. Me encantaría saber cómo sentían los neandertales, qué capacidad tenían para las emociones, cómo cuidaban unos de otros. Esta es una tecnología bastante sofisticada. Para descubrirlo, su equipo ha analizado los datos extraídos de diferentes fósiles neandertales, muestras que revelaron un amplio abanico de enfermedades, dolencias y traumas. Estudiamos más de 30 muestras de individuos y todos presentaban algún tipo de enfermedad o lesión que les habría imposibilitado valerse por sí mismos. Uno de estos es un neandertal de hace unos 50.000 años descubierto en la cueva de Shanidar, en el norte de Irak. Su cráneo nos cuenta una historia aterradora. Siendo bastante joven, sufrió un terrible trauma en la cabeza. Recibió un golpe muy fuerte ahí. Y como puedes ver, la órbita está hundida, es más pequeña y estrecha de lo que debería. Es probable que se quedara ciego. Sí. Penny y Matthew analizan el alcance de sus heridas. Además, presenta lesiones en el pie derecho, así que probablemente fuera cojo. Le resultaría muy doloroso caminar. Y tenía un brazo inútil que presenta múltiples fracturas. Este es el brazo derecho. Increíble. ¿Verdad? Casi pierde el brazo. Quizá intentaran amputárselo. Pero eso no es todo. Además, este individuo apenas oía. Tiene unos crecimientos óseos dentro del oído. El canal auditivo está justo en medio. Así que puede que también estuviera sordo de un oído, aunque quizá oyera algo por el otro. Con semejante colección de lesiones, su clan podría haberle abandonado al considerarlo un lastre en un mundo lleno de peligros. Pero lo más extraordinario es que todas las heridas de este individuo muestran señales de curación. De hecho, vivió hasta los 40 años aproximadamente. ¿Sobrevivió? Sí. Unos 10 años. Puede que incluso más. Sí. Sobrevivió como un miembro querido y valorado por su clan. Y las atenciones se prolongaron hasta después de su muerte. Desde luego. Recibió apoyo. El apoyo de su gente durante toda la vida. Para Penny, esto es un ejemplo más de la sorprendente calidad de los cuidados. En muchos casos, son individuos con enfermedades tan graves que sus compañeros no pueden más que intentar aliviar el dolor, hacer que se sientan mejor. No tienen ningún incentivo económico ni práctico para cuidar de estos individuos. De hecho, lo hacen porque los quieren. Los cuidados médicos de los neandertales no solo reflejaban sus fuertes lazos emocionales. Los huesos también muestran impresionantes prácticas médicas destinadas a curar y aliviar el dolor.
Hay un lugar en España donde encontramos en los dientes rastros de chopo, que podía servir como analgésico, pero además detectamos un tipo de moho que quizás se usara como antibiótico. De modo que disponían de una amplia gama de recursos que resultan bastante impresionantes. Un sorprendente nivel de conocimiento y cuidados que quizá fueran clave para su supervivencia. La historia real del origen de los humanos no tiene sentido sin la generosidad. Lo compartían todo. El riesgo en la caza, el alimento conseguido. Compartían el cuidado de los niños y de los enfermos. Es solo una faceta de una imagen mucho más compleja, en la que los fuertes cuidaban de los más débiles. Los últimos descubrimientos están echando por tierra las ideas preconcebidas que teníamos de los neandertales. El más extraordinario se encuentra en el sur de Francia, a 300 metros de la entrada de una pequeña cueva. Es un antiguo anillo hábilmente construido a partir de 2 toneladas de estalagmitas rotas. Nos detuvimos y dijimos, ¿pero qué narices es esto? Michel Soulier fue uno de los primeros en llegar al yacimiento. Y nos preguntamos, ¿cómo afectará esto a lo que ya sabemos? Si resulta que es un hallazgo extraordinario. Vaya si era extraordinario. Este antiguo asentamiento fue planeado y construido por gente que sabía muy bien cómo aventurarse por estas galerías subterráneas. Técnicamente, para bajar a tales profundidades hay que organizarse. Además, se necesita luz. Una luz que puedas llevar contigo. Antorchas, por ejemplo. Incluso había restos de hogueras repartidos que no se usaron para cocinar, sino para quemar huesos de animales y obtener así una mejor iluminación. Quemaban huesos porque los huesos producen mucha luz y muy poco humo. Seguramente los usaban para iluminar la cueva. Fuera cual fuera la función de esta impresionante estructura, los expertos pensaron en un principio que solo podía ser obra de humanos modernos. Pero ¿de cuándo data su construcción exactamente? La geóloga Sophie Verheyden se empeñó en descubrirlo. Estaba trabajando en una nueva técnica de datación y le pareció que Bruniquel era el lugar perfecto para probarla. Pensé, es increíble. Tenemos que datar esta estructura de estalagmitas. Las estalagmitas tenían 2 capas, los minerales originales y una nueva lámina mineral que se había formado sobre los fragmentos rotos. Tomó muestras de ambas para realizar la datación por uranio y así determinar con exactitud cuándo se cortaron las estalagmitas para crear esta estructura. Mientras esperaban los resultados, el prehistoriador Joubert se mostraba cauteloso. Pensamos que la estructura es antigua, pero relativamente antigua para los que estudiamos prehistoria. Puede ser de hace 12, 15, 20, 30 o 35.000 años si nos ponemos a soñar. Pero los resultados del laboratorio dejaron al equipo sin palabras. Este asombroso anillo tiene unos 178.000 años de antigüedad. La construcción humana más antigua conocida. Fue como un regalo del cielo. Así que tuvimos que cambiar nuestro enfoque porque no esperábamos nada semejante. Precede a la llegada del humano moderno a Europa occidental en más de 100.000 años. La única especie humana presente aquí por aquel entonces eran los neandertales. Esto confirma que los neandertales eran capaces de llevar a cabo proyectos. Es espectacular. Yo diría que hasta monumental. Sabemos que los neandertales se cobijaban en cuevas,
pero los expertos los creían incapaces de adentrarse a tales profundidades. Esta cueva nos cuenta una historia completamente distinta. Los neandertales se adentraron en la cueva, a las profundidades. Es como subir a la cima o navegar hasta una isla lejana. Pero queda una gran pregunta por responder. ¿Por qué idearon, planearon y construyeron este misterioso círculo de piedra? De momento, todo son especulaciones. Adentrarse tanto en la cueva era algo antinatural. Estaban lejos de su medio habitual. Hay quien sugiere que la usaban para realizar ritos, y eso tiene cierto sentido, pero como arqueólogo necesito más pruebas para llegar a una conclusión como esa. Bruniquel ha transformado nuestra comprensión de las capacidades de los neandertales. ¿Pero tendrían también la habilidad más humana de todas? ¿Eran capaces de crear arte? El arte prehistórico encontrado en cuevas simboliza el momento en el que nace la mente moderna. Todos estamos familiarizados con los dibujos de animales y figuras humanas. Pero para la paleoantropóloga canadiense Genevieve von Petzinger no son las pinturas, sino lo que suele aparecer a su alrededor lo que más le fascina: las figuras geométricas. Lo que más me intrigaba cuando empecé a estudiar el arte del Paleolítico eran unas marcas, como unos garabatos pequeños y abstractos, figuras geométricas que con frecuencia aparecían alrededor de los animales. Líneas, círculos y puntos. Hasta entonces, nadie se había planteado estudiarlos y averiguar su significado. Y eso fue lo que me llamó la atención. Quería saber más. Así que se embarcó en un viaje de 2 años por Europa para crear un inventario de todas las cuevas y sus marcas. Pronto descubrió una pauta que se repetía. Visité muchas cuevas y me di cuenta de que allí pasaba algo muy interesante. Aquello no eran marcas aleatorias. Esas mismas formas aparecían en todas las cuevas una y otra vez. 52 cuevas después, Genevieve ha llegado a la conclusión de que quizás se trate de una de las primeras formas de comunicación gráfica. Entonces me di cuenta de que en las cuevas solo había 32 signos geométricos. Nada más. 32 símbolos que se repetían una y otra vez. Es evidente que transmitían mensajes específicos. Estas marcas tenían una función, un significado. No tengo la menor duda de que sabían muy bien lo que transmitían. Los expertos siempre han pensado que el arte rupestre era obra únicamente de los primeros humanos modernos, pero ¿es posible que los neandertales dibujaran estos símbolos? A las afueras de una pequeña ciudad del sur de España, un equipo internacional de científicos realizó un descubrimiento extraordinario que quizá nos dé las respuestas que buscamos. ¿Qué tal? Buenos. Hola. Hola, ¿qué tal? Durante los últimos 15 años, los arqueólogos Alistair Pike y Joao Sillao y el físico Dirk Hoffman recorren las cuevas de Europa para descubrir cuándo surgió el arte rupestre.
Es aquí, ¿verdad? Así es. Bien. Queríamos desarrollar un sistema que nos indicara con exactitud la antigüedad de los diferentes estilos de arte paleolítico. Los expertos siempre han creído que el arte rupestre no tiene más de 40.000 años y es obra de los humanos modernos. Pero esta idea se basa en la datación por radiocarbono, que solo funciona si el pigmento usado contiene carbono. Lo que no ocurre en la mayoría del arte rupestre. En el 90% del arte paleolítico se utiliza un rojo ocre o un pigmento negro de manganeso que no se pueden datar por radiocarbono. Necesitamos otro sistema. Y ese otro sistema se sirve de la calcita, formada por el agua que ha fluido sobre los dibujos de la cueva a lo largo de miles de años. No podemos datar el arte de la mayoría de las cuevas de manera directa, porque está hecho con pigmentos inorgánicos, pero sí podemos datar las formaciones de calcita. Ya que las pinturas se hicieron antes de que se acumulara calcita sobre ellas, el equipo quiere averiguar la antigüedad de este mineral. Podemos calcular la antigüedad de la calcita y así obtener una datación aproximada de las pinturas que hay debajo. Aunque algunos expertos han cuestionado la fiabilidad de esta nueva técnica, los resultados que proporciona son sorprendentes. Parece que algunas partes de estas tres formas geométricas que aparecen en tres cuevas españolas tienen al menos 65.000 años de antigüedad. Fue realmente impactante, muy sorprendente. En fin, que las pinturas fueran tan antiguas nos dejó atónitos. Vale, aquí hay algo. Aquí. En aquel momento los artistas solo podían ser los neandertales. Ahí había otro, sí. Y en la cueva de Ardales se encuentra una de sus posibles creaciones. Si te fijas en las ranuras y grietas, hay una suerte de salpicaduras rojas. Esto se hizo soplando o escupiendo el pigmento. Y esto sucedió 20.000 años antes de que llegara aquí el humano moderno. Es un ejemplo de arte prehistórico que solo puede ser obra de un neandertal. Aunque estas marcas son más simples que las representaciones de animales y personas que aparecen más tarde en las cuevas, constituyen una prueba crucial de pensamiento abstracto como el que tenemos los humanos modernos. Si eres capaz de plasmar tus pensamientos de una manera artística, lo más probable es que tengas un lenguaje. ¿Qué es el arte sin otra forma de comunicación? Los individuos que utilizaron estos símbolos para comunicar algo eran básicamente como nosotros. Creo que eso cambia por completo nuestra imagen de la evolución humana y también de la evolución de la mente. Ahora sabemos que en muchos sentidos los neandertales eran muy parecidos a los humanos modernos. Pero un asombroso descubrimiento ha revelado que nuestros procesos evolutivos están interconectados. En el año 2010, y sirviéndose de fragmentos de huesos, se logró secuenciar el genoma completo de un neandertal. Luego se comparó el resultado con el ADN de un humano moderno. Las conclusiones asombraron al mundo. Hay restos de ADN neandertal en todos los humanos modernos que no proceden de África. En otras palabras, parte de su genoma continúa en algunos de nosotros. Hace unos 50.000 años, los humanos modernos salieron de África y se adentraron en el territorio de los neandertales. Ahora parece que ambas especies se encontraron y tuvieron algo más que palabras. No solo vivían en los mismos territorios durante una misma época, sino que además interactuaron y eran lo bastante parecidos como para tener descendencia viable.
Hoy sabemos que el ADN neandertal constituye un 2% del código genético completo de todos aquellos humanos que no tengan ascendencia africana. Entonces, ¿en qué nos afecta nuestro parentesco con los neandertales? Para descubrirlo, el genetista Tony Capra y su equipo utilizan informes médicos y datos genéticos de casi 30.000 personas de ascendencia europea. Localizan las secciones con ADN neandertal en cada una de ellas y luego comprueban su historial médico para detectar posibles pautas. Queremos saber si aquellos con ADN neandertal en un lugar específico de su genoma tienen más propensión a desarrollar ciertas enfermedades que las que no lo tienen. Es una tarea ingente para la que se necesita 10.000 veces más potencia de procesamiento que la que tiene un simple ordenador portátil. El genoma humano es grande, el genoma neandertal también. Y cuando digo que son grandes, hablo de los miles de millones de moléculas que componen nuestro ADN. Y si además añadimos los historiales médicos, que con frecuencia tienen cientos y cientos de datos, se hace imprescindible el uso de ordenadores para procesar toda esta información y detectar posibles coincidencias. Hasta el momento, el equipo ha descubierto varias y sorprendentes maneras en las que el ADN neandertal ha influido en nosotros. Mejoró nuestro sistema inmunitario. Hizo que nuestra piel fuera más sensible al sol. E incrementó nuestra susceptibilidad a padecer depresión y adicciones. Para los neandertales, una personalidad adictiva quizá fuera clave para la supervivencia. Quizá ese rasgo les sirviera para buscar ciertos alimentos con más determinación. Quizá les ayudara a prestar más atención a ciertas cosas en su medio. Pero en nuestro mundo actual, esa tendencia nos lleva por otros derroteros, como la adicción a la nicotina. Pero claro, este mayor riesgo es en realidad un componente muy pequeño que puede conducir al tabaquismo. Así que, desgraciadamente, no podemos echarle la culpa a los neandertales de nuestra adicción al tabaco. Su aportación a nuestro genoma es solo un pequeño aspecto de todo lo que podemos aprender de su ADN. Tener ADN neandertal proporciona todo tipo de nuevas oportunidades para estudiar a nuestros parientes de un modo que no era posible solo con los fósiles. Nos preguntamos cómo eran sus cerebros. Quizá un modo de comprender mejor el misterio de la evolución humana es explorar la complejidad de nuestras funciones cerebrales. Entonces, ¿el cerebro de los neandertales y el de los humanos modernos eran similares o muy diferentes? En la Universidad de California, el profesor Alison Moultrie y su equipo lideran un atrevido estudio con el que intentan dar respuesta a esta pregunta. Empecé a interesarme por la evolución del cerebro humano ya desde muy joven. Quería saber quiénes somos como especie. ¿Y qué mejor forma de aprender cómo se desarrolló nuestro cerebro que comparándolo con el de un neandertal? Esto que hacemos se llama neuroarqueología. Tenemos fósiles e incluso podemos extraer ADN de algunos de estos huesos. Así comencé a realizar diferentes estudios comparativos entre los humanos modernos y los neandertales. Gracias a las herramientas de edición del ADN, Alison y su equipo introdujeron genes neandertales en células madre humanas y cultivaron minicerebros neandertalizados u organoides cerebrales. Estos corpúsculos del tamaño de un guisante y formados por tejido y células nerviosas, luego se comparan con organoides cerebrales humanos. Aquí solo vemos uno o dos, están muy sanos. Y ya las diferencias entre los organoides humanos y neandertales saltan a la vista. El organoide cerebral del humano moderno tiene una forma muy esférica. Sin embargo, el que lleva ADN neandertal se parece más a una palomita de maíz. Estamos intentando averiguar por qué ocurre esto.
Los organoides neandertales también han desarrollado unas redes neuronales que Allison todavía no comprende. Buscamos redes que nos den pistas sobre cómo estaba cableado el cerebro de los neandertales. Lo único que tenemos en el laboratorio que se parezca a estas redes, más o menos, porque no son idénticas aunque tienen ciertas similitudes, son las de individuos autistas. ¿Qué implica esto? ¿Significa que tenían habilidades extraordinarias, como ocurre con algunos autistas? ¿O quizá problemas para la comunicación y la sociabilización? No lo sabemos. ¿Y cómo evolucionan las redes de un minicerebro neandertal? Para averiguarlo, Allison quiere conectar uno a un robot. Vamos a poner a prueba estas redes. Para ello creamos una interfaz cerebro-máquina y usamos estos organoides cerebrales para controlar una plataforma robótica. Mientras el robot explora los alrededores, envía información al organoide. Los sensores están detectando la pared. ¿Cómo se adapta un minicerebro neandertal y cómo le dice al robot qué hacer? ¿Cómo aprende? ¿Y cómo se puede comparar este proceso al de los humanos modernos? Todavía se desconocen los resultados de este estudio tan innovador. Es muy emocionante porque no se ha hecho nunca. No tenemos ni idea de cómo reaccionarán los organoides neandertales. Los resultados seguro que serán muy interesantes. Gracias a los avances científicos, quizá podamos recrear un cerebro neandertal y abramos así una nueva ventana al conocimiento de nuestros primos lejanos y también de nosotros mismos. De vuelta en Países Bajos, Adri y Alphonse Kennis le dan los últimos toques al padre y la niña neandertales. Pronto emprenderán su viaje al Museo Canadiense de la Naturaleza. Lo terminamos aquí, en este estudio, con la piel y todo lo demás, el pelo, y vemos si nos gusta o no. Tiene que parecer auténtico. Queremos que parezcan personas. No queremos saber nada de clichés. Hombre mono. Este es un tipo normal que vivió hace 60.000 años. Son figuras muy realistas, creadas a partir de huesos fósiles y los últimos datos disponibles. Y una vez terminadas, realmente parecen personas. Lo que sabemos de los neandertales es que si pudimos interactuar con ellos y tener descendencia con ellos, es que éramos muy parecidos. Parece una celebridad. Si hablamos de inteligencia, no encontramos diferencias entre los neandertales y lo que hicieron, y los humanos modernos y lo que hicieron en África durante el mismo periodo de tiempo. Creo que tenemos que aceptar que los neandertales eran tan humanos como nosotros. Incluirlos dentro de nuestro mundo nos hace más humanos a nosotros.